día como hoy, el 26 de enero de hace exactamente 20 años, ocurrió la barbarie de Ushurajay. Entre los ataques de Sendero Luminoso por someterlos y los albores de la Guerra Sucia, los campesinos de Ushurajay cobraron la vida de 8 periodistas. Hoy recordamos a estos mártires del periodismo y reconocemos su entrega para que el país supiera lo que ahí ocurría. Ellos son parte de las miles de víctimas que produjo la violencia en nuestro país. La Comisión de la Verdad tiene el encargo de formular recomendaciones para reparar el daño que tantos peruanos y peruanas sufrieron en ese periodo. Un encargo difícil sobre el que vamos a conversar con el señor Alex Segovia, economista de El Salvador, que conoce a fondo otras experiencias similares. Bienvenido, Alex. Gracias. ¿Cuáles son los problemas que normalmente debe encarar un programa de reparaciones? Bueno, el programa de reparaciones generalmente es parte del informe que dan las comisiones de la verdad y es parte, por lo tanto, integral del programa, de una reparación en sentido amplio, ¿no? Que va acompañada de la reparación del tema de la justicia, la reconciliación y la búsqueda de la verdad. ¿Qué abarca un programa de esta naturaleza? Precisamente, sin embargo, el concepto de programa de reparaciones en sentido estricto incluye medidas muy específicas, ¿no? Destinadas a reparar, como el término lo dice, o a resarcir en parte los daños causados a las víctimas y familiares, en el caso de los muertos y desaparecidos, de personas que han sido sujetos de violaciones de derechos humanos, ¿no? Ahora, justamente ahí hay ciertamente una confusión que muchas veces se produce entre este restituir, resarcir, rehabilitar, indemnizar a las víctimas, que es lo que debe atender el programa de reparaciones, con una suerte de programa de desarrollo, es decir, que no solo atiende los problemas o restituir los daños producidos a las víctimas, sino que debe en general atender los problemas de la pobreza y del subdesarrollo en el país. Efectivamente, uno de los retos de las comisiones de la verdad ha sido cómo se plantea el plan de reparaciones en un sentido que la gente y la sociedad y la comunidad internacional lo entienda. Es decir, se entiende generalmente de manera equivocada que el plan de reparaciones es equivalente a un programa de desarrollo o que busca atacar la pobreza o reducir la desigualdad, cuando en realidad el programa de reparaciones tiene, como digo, un objetivo bien específico, está centrado en las víctimas y el objeto es reparar el daño causado hacia las víctimas o sus familiares. Por lo tanto, si bien el programa de reparaciones puede contemplar elementos de atacar, elementos sociales, digamos, no se rodea de eso, porque de hecho la experiencia internacional muestra que dos componentes claves del programa de reparaciones es la dimensión simbólica, es decir, y el tema de esto de los programas de salud mental, cómo se le ayuda a las víctimas, ¿no?, a recomponer sus vidas, a recomponerse psicológicamente para que puedan enfrentar los hechos y para que puedan avanzar hacia adelante. Por lo tanto, no hay que confundir, ¿no?, programa de reparación con programa de desarrollo. La cuestión se complica en un caso como el peruano, que el antecedente reciente que tenemos en Guatemala, donde el patrón de violaciones ocurrió no solo de manera individual, sino que también de manera colectiva. Es decir, en comunidades, en muchas comunidades. Ahí, por lo tanto, el tema de la reparación es mucho más complicado, porque no solo tiene que incluir los componentes tradicionales, sino que tiene que tomar en cuenta el elemento cultural, y donde esa gente generalmente está inmersa en cuestiones, en una situación de pobreza extrema. Ahora, claro, has mencionado la experiencia de Guatemala, pero acá también las víctimas se suman por miles. Y obviamente entre esas víctimas hay muchísimas expectativas también en relación a un programa de reparaciones. ¿Qué es lo que podrían esperar las víctimas en relación a este programa? Tú has mencionado algunas modalidades, pero... Sí, yo creo que la Comisión de la Verdad tiene un reto importante, ¿no?, en recomendar en distintas partes del informe distintas medidas de naturaleza distinta. Por ejemplo, si la Comisión ya anunció que va a recomendar medidas institucionales, ¿no?, para prevenir que lo que ocurrió no vuelva a ocurrir, en esas medidas de previsión puede recomendar perfectamente medidas que tienen que ver con el manejo de la política social del Estado, como ha ocurrido en otras partes. Le puede recomendar, por ejemplo, reorientar la política social hacia ciertas zonas, hacia ciertas comunidades, etcétera, en esa dimensión, pero eso no es programa de reparaciones. ¿Qué es lo que puede esperar las personas del programa de reparaciones? Son medidas muy específicas destinadas a nivel individual, familiar o de comunidades, ¿no?, que en realidad mezclan dos dimensiones, la dimensión material, económica, digamos, y la dimensión simbólica, moral y psicológica, digamos. Entonces, en el caso peruano lo que estamos ayudando es a diseñar un programa de reparaciones
que contenga, aprendiendo de la experiencia internacional, que contenga cosas que otros programas no han contenido, y es un balance adecuado, complicado, entre medidas económicas, medidas simbólicas, medidas individuales, medidas colectivas. Si se logra ese balance y la comisión y todos los actores que están interesados en el tema logran situarlo en el informe, pero situarlo en el debate nacional, yo creo que entonces sí el programa tendrá un efecto reparador, sin despertar expectativas. El programa de reparaciones no busca erradicar pobreza, no busca erradicar desigualdad, Bueno, busca de hecho, reparar víctimas. Un programa de reparaciones de todas maneras tiene un costo, de ahí la importancia, cuando hablamos de un programa de reparaciones, creo que se puede manejar en el corto, mediano y largo plazo, es decir, no es que todos los costos de este programa se van a cargar, digamos, en el primer año de su ejecución, pero sí hay una progresión, digamos. Exacto. Una de las grandes lecciones aprendidas de la experiencia internacional es que este tema de los costos se ha manejado muy mal. A veces de manera intencional por quienes se oponen al programa, pero a veces también por los mismos diseñadores del programa. La lección es clara. Primero, un programa de reparaciones definitivamente tiene componentes caros, pero hay que entender que la comisión tendrá que tener cuidado cómo lo presenta. Es un programa que no se va a hacer de una vez. No va a durar un año, por lo tanto, no se van a tener que gastar todos los recursos en un solo año, sino que hay que hacer, tiene que hacer una estrategia en el tiempo, y en base a estrategia hacer un análisis realista de qué es con qué se puede comenzar, cómo se puede financiar. Pero hay que decir dos cosas que son claras. El Estado tendrá un papel importante en el financiamiento, porque de otra manera no se puede sostener en el tiempo. Además, solo de esa manera la comunidad internacional va a ayudar. Claro. Y el otro elemento es que hay que compatibilizar estos costos, y esta es una tarea difícil, con el programa macroeconómico del país, para evitar que el programa sea visto como algo, como un exceso, como un incumplimiento de las metas macroeconómicas por parte de organismos internacionales. Así es. Ahora, y justamente por lo que tú has señalado, no solamente también por esta razón de los costos, sino por la naturaleza de los problemas que un programa de reparaciones busca atender, obviamente requiere de un consenso social, un compromiso de todos los actores sociales y de todas las fuerzas políticas para llevar adelante un programa de reparaciones. ¿Cómo se logra, cómo se puede trabajar ese consenso político y social? Bueno, efectivamente, la gran lección de la experiencia internacional es que si no hay una fuerza política y social que defienda y promueva el programa no camina, en ese sentido, como cualquier política pública. En ese sentido, lo que hay que entender es que no habrá que esperar para diseñar, para tratar de fortalecer estos actores y esta estrategia a cuando el informe salga. De hecho, es una estrategia que comienza antes, y lo que hay que hacer es preparar las condiciones políticas adecuadas para cuando el informe salga, existan las condiciones políticas y técnicas para su implementación. Esto supone un reto para los actores que están interesados en esto, para la Comisión de la Verdad, para las organizaciones de víctimas, para las organizaciones no gubernamentales, para la comunidad internacional que esté interesada, para otros actores sociales. Claro. Eso requiere espacios de coordinación, estrategias de interlocución y de lobby. Perfecto, bueno, hay una ventaja con este proceso realmente que es singular en la región, que sí es un proceso inclusivo de alguna manera, que ha venido convocando a la ciudadanía y permitiendo que la gente participe y no tenga que esperarse hasta el informe final. Y esto es un tema favorable que seguramente se podrá aprovechar, pero ahí es importante en este periodo ir construyendo los mecanismos que permitan fiscalizar, si se quiere, el cumplimiento de las obligaciones que se contraen, para que se puedan ejecutar las recomendaciones que eventualmente haga la Comisión de la Verdad. Efectivamente, en ese sentido yo por lo menos estoy bastante optimista y aplaudo realmente la medida que ha tomado la Comisión en el tema de reparaciones, la decisión de convocar en algún momento en los próximos meses, antes de que el informe salga, a un proceso de concertación sobre el tema de reparaciones. Si eso se logra y se hace bien, yo creo que entonces, a diferencia de otros países, podemos avanzar en la viabilidad y en la implementación de un programa que satisfaga a todos, pero que sea realista y que por lo tanto pueda ser implementado. Y en ese sentido, uno de los retos que habrá que hacer en estos meses que tendrá la Comisión es cómo arma esta estrategia política de concertación. Y una de las opciones es que eventualmente este programa pueda ser aprobado por ley, de manera comprometiendo a los partidos políticos y dándole sostenibilidad, digamos, en el tiempo, ¿no? Efectivamente, en tanto que un programa de reparaciones no va a ser de corto plazo, sino que va a ser de mediano y largo plazo, va a durar 2 administraciones al menos. Se necesita que tenga vida legal e institucional. El modelo ideal es aquel modelo donde
el Congreso de la República, con mayorías calificadas, aprueban el plan de reparaciones porque eso le da seguridad y consistencia en el tiempo. El peor de los casos es cuando ni siquiera hay una ley o cuando lo aprueba solamente por decreto ejecutivo y eso tiene un nivel de instabilidad y incertidumbre en el futuro. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Alex, por esta conversación. Creo que ha sido muy ilustrativa. Bueno, muchas gracias. Otra oportunidad.